¿Cómo me di cuenta que era introvertido? Me pregunta Ángel. Yo recién me enteré que era introvertido, no sé, a los 30 y pocos años, ¿no? O sea, mi introversión en general sí me trajo algunos obstáculos en la vida, pero no lo atribuía a un rasgo fundamental en mi personalidad, sino quizás a hábitos, conductas aprendidas, experiencias, inseguridades, ¿no? Pero cuando esas inseguridades y esas supuestas experiencias que según yo me hacían ser un poco más, menos social, cuando esos obstáculos fueron corrigiendo, se fueron superando con la madurez, con mi crecimiento, cuando pude superar un poco mi inseguridad, mi timidez, vi que las conductas primarias, subyacentes, la esencia misma seguía ahí. ¿Y cómo se manifestaba eso, por ejemplo, no? Aún con toda la seguridad y aún con todo este aprendizaje en base a habilidades sociales y a poder entablar una conversación y a poder tener una conversación trivial, intrascendente, aún con todas esas competencias que fui adquiriendo, ya sea por mi madurez o ya sea por un poquito más de seguridad o autoestima, aún así me agotaba mucho estar en entornos sociales, me agotaba mucho ir a fiestas, me agotaba mucho estar entre mucha gente, ¿no? Podía llegar a disfrutarlo, pero al cabo de cierto momento ya me quería ir a mi casa. Y esto se volvió mucho más evidente cuando me casé. Yo me casé más o menos a los 30 y... Yo tenía 33 años cuando me casé. Y de hecho mi esposa es bastante más extrovertida, ¿no? Entonces ella sí disfruta mucho los encuentros sociales, disfruta mucho las fiestas, disfruta mucho las multitudes, ¿no? Entonces, y me di cuenta que realmente no era tan normal querer irse tan temprano de las reuniones, ¿no? Porque ella nunca se quería ir. Entonces, al final siempre había una negociación entre ella y yo para saber a qué hora nos íbamos, porque yo siempre me quería ir antes y ella siempre se quería ir al final, ¿no? Es un poco como que me llevó a pensar un poco en el tema y es así que fui descubriendo estos conceptos de personalidad y sobre todo de la introversión, con los cuales me empecé a sentir mucho más identificado, porque ¿qué pasa? Nosotros caemos frecuentemente en el cliché o en el simplismo de pensar que las personas introvertidas son simplemente personas tímidas o calladas o retraídas o que no miran a los ojos o que, ¿no? O que siempre están en su mundo, que siempre están en su cuarto, nunca salen, ¿no? Caemos en ese cliché, pero la introversión es mucho más que eso. La introversión es una configuración particular de toda esta circuitería fisiológica, neurológica, que hace que las personas tiendan más, por ejemplo, a la contemplación que a la participación o a la fusión con los eventos, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con ser asocial o con no ser hablador, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, en las fiestas, cuando yo iba a discotecas, cuando no estaba casado, cuando era soltero, yo disfrutaba mucho estar entre la gente, pero no estar mezclado, fusionado, participando con lo que pasaba, sino más bien alejándome y contemplando, ¿no? Digamos que ese es un rasgo mucho más fundamental de las personas introvertidas. Las personas introvertidas les gusta mirar, contemplar, alejarse y ver lo que está pasando, sin aislarse necesariamente, ¿no? No es lo mismo mirar que fundirse y participar en los eventos y fundirse con las experiencias, ¿no? Investigando cada vez más sobre introversión, vi que no era tanto un tema de comportamientos clichés, sino un tema de configuración interna de la personalidad que me lleva más a contemplar, que me lleva más quizás a no ser tan entusiasta, ¿no? Tengo una tía, por ejemplo, que es sumamente extrovertida porque todo le emociona. Cuando le muestras de repente un peluche, dice qué bonito, es súper entusiasta, ¿no? Ve un espectáculo de fuegos artificiales y no puede más de la emoción, del entusiasmo. Y yo miro y bueno, me parece bonito, pero no es que me llene de entusiasmo y de alegría y de diversión. Entonces, hay una sensibilidad mayor en las personas extrovertidas para experimentar este tipo de emociones positivas como el entusiasmo, la diversión, la alegría, la curiosidad, ¿no? Más bien a las personas introvertidas somos como más horizontales, no nos entusiasmamos tan fácilmente. Para que alguien nos anime y nos divertamos y empezamos a saltar como, ¿no? Tiene que ser algo extraordinario, ¿no? Eso no tiene nada que ver con ser tímido, no tiene nada que ver con ser callado, no tiene nada que ver con ser asocial, no tiene nada que ver con ser un bicho raro, ¿no? Sino más bien es una manera de experimentar el mundo, ¿no? Es una manera muy distinta a la manera extrovertida de experimentar el mundo. Y luego, bueno, empecé a hacer el canal, hice un capítulo sobre introvertidos y ahí me puse a investigar más, entonces aprendí más cosas. Y luego me puse a estudiar psicología. Ya desde la psicología puedes encontrar muchísimos más fundamentos que van más allá del simple comportamiento, sino que se refieren a una parte quizás psicobiológica o más innata, más genética, que puede explicar en cierta manera esas diferencias que tenemos con las personas extrovertidas, ¿no? La dopamina es un neurotransmisor que nos hace más sensibles a la gratificación. Entonces, si nosotros partimos de que las personas extrovertidas tienden a fundirse con las experiencias, a buscar gratificaciones instantáneas de manera más insistente
que las introvertidas, entonces podríamos nosotros trazar una hipótesis que vincula la sensibilidad a la dopamina a nivel neurológico con esta personalidad más extrovertida, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos, por ejemplo, comprobar eso? Es inhibiendo la dopamina y viendo cómo esa persona que es extrovertida, a través de fármacos que inhiben la dopamina, empieza a tener comportamientos más introvertidos. Esa podría ser, por ejemplo, podría ser un ejemplo de cómo la introversión y la extraversión tiene bases fisiológicas, ¿no? Aun cuando la experiencia de vida, o sea, digamos que nosotros venimos al mundo con cierta configuración genética, neurológica, psicobiológica, ¿no? Eso no determina totalmente nuestra personalidad, sino eso se mezcla con lo que nosotros vamos aprendiendo y adquiriendo en la vida a través de nuestras experiencias, ¿no? A través de nuestra cultura, a través de nuestra participación en sociedad, lo que decía Sanchipapa, ¿no? Así fue como me fui dando cuenta que era introvertido, así como me fui afianzando en mi introversión, ¿no? Y no encajándola en un cliché, sino más bien encontrándola como una fuente de recursos, porque hay recursos innatos que tienen los introvertidos que no tienen necesariamente los extrovertidos, ¿no? Hay una capacidad de concentración mayor, hay una capacidad para la escucha mayor, hay una serie de recursos que tienen las personas introvertidas y que conocerlas nos ayuda a identificarlas y a implementarlas en nuestra vida. Y también tiene desafíos, ¿no? Que también nos conviene mucho identificar esos desafíos y hacer algo al respecto para que no se vayan consolidando o afianzando en el tiempo sin ninguna intervención voluntaria sobre esos desafíos, ¿no? Por eso es que yo siempre les digo en mis directos que no es tanto la idea de conformarse con lo que uno es, soy así y ya, ¿no? Sino también se trata de ir expandiendo un poquito más, saliendo un poquito de tu zona de confort, empujando un poquito más los límites de nuestra personalidad para ir expandiéndola, para ir ganando competencias, habilidades que quizás pertenecen al otro lado de esa dimensión de la personalidad, en este caso de la dimensión de la extraversión, ¿no?